Hola, ¿qué tal mi gente? Y bienvenidas a un nuevo video de mi canal, nuestro canal. Como vieron en el título, hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de la moda que estuvo presente en nuestras vidas en los gloriosos años 2016, cuando estábamos más jóvenes. Ya hoy somos señoras de casa, pero cuando estábamos más jóvenes. Primeramente, mandarle un beso enorme a todos los que han llegado a este canal. Espero que sigan llegando más. Si les gusta mi contenido, si les gusta este tipo de contenido, déjenmelo en los comentarios, déjenmelo saber. Y también compártaselo para que otras personas lleguen, otras chicas, chicos, el que quiera llegar aquí es bienvenidos. Hoy le doy la bienvenida con mi playerita de sushi, que no se note que amamos el sushi lovers. Y ya, vamos entrando en materia, vamos a comenzar. En el video pasado estuvimos hablando acerca de la moda, pero nos quedamos un poco cortos por el tiempo. Hablamos de Kylie Jenner, que marcó tendencia tanto en peinado o muchas cosas. Estuvimos hablando de la moda que se usó en ese tiempo en cuanto a peinado, estilo de cabello, maquillaje, las uñas, algunos accesorios que se usaron en ese tiempo, este tipo de fotos cómicas de usar el filtro a todo, ponerle filtro de perrito, de gatico. Ese tipo de cosas fue lo que estuvimos hablando porque estuvieron muy marcadas. Y en el día de hoy vamos a como ir más hacia abajo y vamos a hablar de lo que eran los accesorios y la ropa como tal. En ese tiempo como que los accesorios no estaban muy de moda, así como que ahora accesorizamos mucho, que si es una cartera, que si es reloj, que si esto, que como que nos ponemos en el día de hoy como muchos accesorios. Antes allá, en esos años, como que en lo que estuve viendo y acordándome, como que no usábamos tantas cosas. Era abrigo, o sea, algo para arriba, jeans, zapatos y una gorra y una mochilita. Como que ahora accesorizamos y accesorizamos para elevar, y eso está muy genial. Pero lo que vamos a hablar hoy es de los años 2016. Primeramente vamos a estar hablando de los outfits, de playeritas de, no sé cómo se dice, bueno, nosotros le decimos pullover a esto que yo traigo, o sea, exactamente lo que le decimos es pullover, así como pullover de mujer o de hombre, así en Cuba es como se le dice, pero las personas las conocen como playeras, como poleras, como, no sé, tiene muchos nombres. Pero bueno, lo que estoy hablando es de blusitas. Este tipo de blusas para mujeres se usaba igual parecidas, pero todas las blusas, todas las playeras tenían aquí logos. Si no era de Adidas, que estaba muy de moda usar el logo de Adidas, de Supreme, de Levi's, Supreme, no sé, Supreme, no sé cómo se dice. Sé que la marca se llama así, pero cómo se dice, no sé. Pero se usaba usar el tamaño de la marca aquí, grandísimo, que sí, Adidas. La Adidas era la que más estaba de moda en todos los colores. Supreme, Levi's, un número, el 23, que el 28, que el 32. Si tenías algo que tuviera el símbolo del Starbucks, o sea, una blusa que tuviera el símbolo del Starbucks, era muy top, porque en ese tiempo como que el Starbucks estaba de moda. O sea, la fotico con el Starbucks, con el cafecito, con alguna prenda que tuviera el logo, estaba muy de moda. Entonces eras muy popular, sí, eras muy, muy top si tenías algo que tuviera el logo de el Starbucks. También si tenía un loguito de lo que era la NASA, que ese siento que también estuvo súper top, súper guau. Y más se puso de moda en abrigos. No solamente eran blusas que tenían como el nombre o el logo de la NASA, sino los abrigos anchos. ¿Por qué se pusieron de moda? Por Ariana Grande. Saben que Ariana Grande tuvo una era de que usaba como muchos abrigos así grandotes que le llegaban casi a la rodilla, ya pequeñita con esos abrigos. Y esos abrigos también estuvieron muy de moda. Y también si tenían simbologías grandonas así de cosas que tuvieran de moda, como el Starbucks, como Adidas, como la NASA, como si tuviera un loguito de los extraterrestres, ¿saben? La que le estoy diciendo, o sea, estuvo muy top
estaba muy de moda. O sea, si tenías algo así, estaba muy de moda. También se pusieron de modas las camisas de cuadro, pero no la camisa de cuadro para ponértela, no sé, vas a salir, hace un poquito de frío o hace sol y te la quieres poner para taparte. No era para ponértela, era para amarrártela en la cintura. Y siento que esa moda la puso no sé si fue en esos años o fue un poquito antes, que la puso Chris Brown. Él usaba ese tipo de camisa en muchos de sus videos y eso estuvo súper popular. Generalmente las referencias siempre de modas las cogemos de algunas celebridades, tanto sean actores o pueden ser cantantes o personalidades que estén de modas, y siento que Chris Brown en cuanto a eso, igual que usar las Timberland en los hombres, como que lo elevó. Ya se usaba las Timberland, pero eso lo elevó. Y las camisas de cuadros amarradas en la cintura, eso fue totalmente súper usado. Todo el mundo, tanto mujeres como hombres. Yo tenía mi camisita de cuadros roja y me la amarraba en mi cintura. Eso no tenía como ningún valor de que tú la tuvieras en la cintura y luego te la ibas a poner. No, eso solamente era para bonito, para estar a la moda, ¿verdad? Se usaba y ya todo el mundo se la amarraba en la cintura. Bajando, vamos a los pantalones o los jeans. Esos años sí fueron para los skinny jeans. Siento que se robaron el show. Los skinny jeans eran todo lo que existía, todo lo perfecto en la vida eran los skinny jeans en esos años. Se usaban completos, se usaban los que estaban como ripiaditos así. Habían unos que estaban ripiaditos decentemente, pero habían otros que tenían unos huecos inmensos en las rodillas que te ponías más bien los jeans para que te taparan por atrás porque delante estaba casi totalmente roto. Esa moda sí no la entendí, la que tenían exceso de rotura en los pantalones. Siento que esa como que no me cuadraba mucho y como que yo no la entendía mucho, para decir algo así. Como que no era mi tipo de cosa, pero skinny jean, o sea, pantalones apretados, sí, eso me encantaba. A todo el mundo le gustaba, todo el mundo usaba skinny jean. Había chicas como muy cool que se ponían los skinny jeans rotos y por debajo usaban unas mallas. Generalmente eran negras, habían otras que se lo ponían de otros colores, pero generalmente se usaban o con jeans o con pantalones negros y por dentro mallas negras. Por supuesto, el jean tenía que estar bien ripiado para que las mallas se vieran, y si la blusa que usabas era media cortica y se veían las mallas por arriba, o sea, se te veía por la cintura, eras muy top, eras muy cool. Eso era de chicas cool. Pero sí, lo único que le puedo decir es que los jeans sí, en ese tiempo siento que estuvieron muy de moda, tanto en hombres como en mujeres. Y también de moda para hacia abajo, las falditas estas que eran como apretaditas a la cadera, pero sueltecitas hacia abajo, cortitas, no eran largas, eran cortitas. Esas también estuvieron demasiado de moda, o sea, demasiado. Lo que te puedo decir es demasiado de moda. Esas habían de colores completos, habían unas que eran en como si fueran este tipo de vinil de cuero así, también se usaban de todo tipo, de todos colores, súper bonitas. Y también las chicas, había chicas que se la ponían y por debajo se ponían malla, pero esas eran como muy pocas. Pero sí, esas falditas estuvieron muy de moda. Y también estuvieron de modas las falditas de mezclillas con la parte de adelante tenían muchos botoncitos, o sea, se cerraban en la parte de adelante. También estuvieron muy de moda este tipo de falda. A mí sí me gustaban demasiado esas faldas. Las dos tipos de faldas que estuvieron de moda, las que les dije primero que eran apretaditas abajo, y estas de mezclilla que generalmente no eran largas, eran por encima de la rodilla y por la parte de adelante se le veían los botones. Algunas lo tenían solo de bonitos, pero habían otras que sí se abotonaban en la parte de adelante y quedaban muy bonitas. Siguiendo, bajando, llegamos a los zapatos. Los zapatos, siento que tengo que decir esto, discúlpeme, todo el mundo usaba las Adidas Superstar. Año 2016, las Adidas Superstar estuvieron demasiado de moda. Yo no sé si las repartía el gobierno, yo no sé si había una secta que repartía para que todo el mundo tuviera
superstar menos yo no tuve superstar, pero todo el mundo en mi escuela, salías en la calle, todo el mundo andaba con superstar. Eso era como que lo habían repartido para toda la familia. Todo el mundo tenía que ir a un lugar y se le entregaban su superstar, porque fue tanta la furia que yo no sé de dónde sacaban todas las personas, pero o sea, el 98% de los chicos, chicas que estudiaban conmigo en la escuela tenían superstar. Yo no tuve porque yo era clase baja, pero yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo? Era superstar para arriba, superstar para abajo, para salir, para ir a la escuela, para todo, eran las superstar. Verdad que se veían muy bien, pero ya llegaba el momento que tú decías, Dios mío, es que se acaba la moda, porque ya era lo único que se veía, todo el mundo usaba superstar. Pero siento que estuvieron muy de moda, como mucho tiempo también estuvieron de moda. Otros de los que estuvieron muy presentes fueron los Vans. Estos estuvieron más presentes en lo que eran los hombres, pero las chicas también lo usaban, pero los Vans también estuvieron muy de moda. Lo que le hizo un poco de competencia a los Superstar en esos años fueron los Converse. Tanto en blanco como en negro estuvieron ahí. No a la misma par, o sea, los Superstar estaban demasiado de moda, todo el mundo quería tener uno, pero también los Converse, tanto los blancos como los negros, los que eran altitos, los bajitos en blanco fueron los que más se popularizaron, pero todos estuvieron muy de moda. Otros tenis que también se usaron, que yo siento que se usaron, pero ya era 2016, 2017 casi, o sea, estuvieron entre esos 2 años, no sé cómo se llamaban en otros lados, yo estoy hablando de Cuba, como le llamaban, eran válvulas o válvulas, no sé cómo era que le decían, si era válvulas o válvulas, no sé cómo era que se llamaban los tenis exactamente, o cómo era que le decían, así era como le decían. Los que yo sé que son Nike, sabía que era eso, pero de qué nombre tenía aparte Nike, qué, no sé cómo era, pero también estuvieron muy de moda. Ya era finales de 2016, principios de 2017, fue que se empezó a popularizar y se puso de moda allá en Cuba. Aquí no sé, porque acuérdense que allá en Cuba llegaba la moda un poquito atrasada, un poquitico, meses después, pero un poquitico. Otros zapatos que estuvieron muy de moda fueron las famosas sandalias peluditas, estas que están aquí. Esas sandalitas se usaron mucho, tanto para salir como para andar. Habían unas que eran de colores, unas que tenían brillo, unas que tenían perlas. Tú podías usar de las que tú quisieras. Lo malo que tenían esas sandalias era que cuando pasaba el tiempo se mojaban, se empezaban a ver un poquito feas, pero las personas la usaban. Habían unas que la usaban en su día a día, otras solamente la usaban en su casa, pero tengo que decir, esas sandalias estuvieron de moda que, o sea, cansaban. Esas sandalias cansaban de lo de moda que estuvieron, ya cansaban. Otros zapatos que estuvieron de moda fueron los tacones cuadrados, o sea, el tacón cuadrado, zapatos con tacón cuadrado. En ese tiempo como que se empezó a popularizar mucho y estuvieron muy de modas en todo la juventud. Todo el mundo quería tener sus zapatos con tacón cuadrado. Eran muy cómodos, tengo que decirlo, eran muy cómodos, además de ser muy bonitos, y podías usarlo de la forma que tú quisieras. Habían unos que tenían adornitos metálicos, otros que también tenían como si fueran pelitos en la parte de adelante, también estaban muy de moda. Otros de diferentes colores, con florecitas, estuvieron muy de moda. O sea, tacón cuadrado, altitos, más bajitos, lo usabas a la forma de que tú quisieras, pero estuvieron muy de moda. Además de esto de ropa que le he dicho, las blusitas, los jeans, los skinnies, los tenis que le he dicho, también los accesorios. No había como esa cantidad, como le decía, de accesorios y de esa cultura de accesorizar todo como tenemos hoy. Este tipo de mochilitas que les voy a presentar aquí estuvieron muy de moda también, que eran como pequeñitas, no eran tan grandes, eran bastante pequeñitas. Y eran como de esta tela como de vinil, ese material como de vinil, como durito así. Generalmente no era brillante, eran bastante mate, pero estaban muy de moda. Y el patrón, o sea, los colores
tú podías explorar. Habían unas de florecitas, habían unas que eran color completo, habían unas que tenían como formita así de gatico. Bueno, tenían muchas formas. Ahí tú podías explorar y todas estaban de moda. Habían unas que tenían como adornitos metálicos. Esas mochilitas las usaba todo el mundo. Igual a la par estuvieron unas que eran parecidas, pero eran como... Estas eran como más mochilitas de acampar, no sé cómo decirle ese tipo de mochila, es esta que les voy a enseñar aquí, no sé cómo describírsela, pero también estuvieron muy de moda. Esta también habían como de tela, ¿sabes? No solamente era ese material como de vinil, como de cuero, también habían de tela y también estuvieron muy de moda. Con esa mochilita vinieron una moda de accesorio para esa mochilita que eran estos pompones. Que Kylie Jenner, tengo que decir, tengo que sacar su nombre nuevamente porque ella los puso muy de moda. Ella lo usaba en sus carteras, que estoy seguro que sus carteras no eran baratas, ellas lo usaban. Habían unas que tenían formitas, habían unas que eran solamente redonditas, habían otras que tenían formita de gato con sus orejitas, habían unas que tenían como carita, bueno... Ahí tú también podías explorar y generalmente todas estas mochilitas tuvieron un pomponcito que era su aliado. Estuvo también muy de moda ese tipo de accesorios. Entre otros accesorios que estuvieron de moda también estuvieron los lentes. Lentes habían muchos que estuvieron muy de moda. Principalmente los redonditos, estos modo hippie, no sé. Así que eran redonditos, estuvieron muy de moda y en los cristales tú podías navegar en tu imaginación y usar los que tú quisieras. Habían de cristales en tonalidades oscuras, tonalidades claras, pero también habían de colores. Habían unos que eran redonditos con el cristal rosadito, azulito, moradito y estaba válido, lo podías usar y estabas a la moda. También estuvieron estos que se llaman... ojos de gato, estas le decían ojitos de gato, gafas, ojitos de gato, que también estaban muy de moda y tú los podías utilizar del color que tú quisieras, pero las que más estuvieron de moda fueron estas, que el cristal era como en tonos dorados, también estuvieron plateados y como un tono doradito pero rosado, también estuvieron muy de moda. Esa tonalidad rosada. Y algo que tengo que decir, yo tuve unas gafitas de estas en tonalidad dorada, creo, y lo malo que tenía era que se rayaban mucho. O sea, al tener el cristal así doradito, plateadito, se rayaban y luego se veían muy mal, pero de que estuvieron de moda, estuvieron de moda. A la par de esas gafas también estuvieron de moda las transparentes. También no sé qué pasó, que todo el mundo quería usar gafas transparentes y también podías usarla del marco que tú quisieras, del color que tú quisieras y también estaba de moda, estaban válidas y verdad también se veían muy bonitas. Como último accesorio así que se usaban eran las gorras. Las gorras era algo que estaba muy de moda. Aún hoy en día como que las gorras forman parte de nuestro día a día, pero en ese tiempo todo el mundo quería andar con gorra todo el tiempo. Para salir, para andar, todo lo querías andar con gorras. Principalmente estas tonalidades como rositas, gris, que eran colores que estaban bastante de moda en ese tiempo. Igual, los logos, los famosos que usaban igual en las playeras, en los pullovers, como le decían, el logo de Supreme, el logo de Adidas, el logo de Starbucks, igual si tenía un logo de la NASA o una carita de esta de alienígena, también estaba muy de moda. Los mismos logos que usaban en los pullovers los tenían en la gorra y ibas a estar de moda. Bueno, esto es lo que le puedo decir desde mi punto de vista. Acuérdense que esto es lo que yo pienso y de lo que me voy acordando, así como lo que estuvo de moda. Acuérdense también que la moda llegaba un poquito atrasada en Cuba, donde nosotros vivíamos, así que si se usó antes en otro lado donde usted vivía y ve que yo lo estoy diciendo, es que yo lo estoy diciendo por lo que se usaba en Cuba, que la moda llegaba un poquitico atrasada, para decir las cosas así. Bueno, eso fue como una recopilación de cosas que yo me acuerdo. Pero algo que tengo que puntualizar es que en ese tiempo el color del año, ya lo dije en el video pasado, era este tipo de rosadito como pastel, un rosadito
clarito así, o sea, todo se usaba en ese color, ese rosadito pastel, por así decirlo. Lo que tuvieras, que tuviera ese color, tanto las mochilas como los zapatos, como pantalón, como blusa, como vestido, como falda, gorra, cualquier cosa que tuviera ese color, esa tonalidad como rosita así, estaba muy de moda. Tengo que decir, ese color se robó el show. Incluso en los estilos de color de cabello se lo dije, porque también todo el mundo quería usar ese tipo de rosa. En las uñas, en la ropa, en todo estaba presente ese colorcito rosadito. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Le hice un pequeño recordatorio para que allí sientan un poquito de nostalgia de los años 2016, que fueron muy bonitos, al menos yo los recuerdo muy bonitos, y espero que este video les haya gustado. Acuérdense que subo videos toda la semana. Si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete y comenta. Bye.